Tras oír que lo llamaban varias veces aquella noche, Samuel ya no estaba simplemente confundido. Ahora estaba atento. Algo en su interior le decía que aquello no era normal. Y fue precisamente en ese momento cuando la guía de Elí marcó la diferencia. El anciano sacerdote, con toda su experiencia, se había dado cuenta de que no se trataba de una llamada humana. Le dio instrucciones al muchacho con palabras sencillas pero profundas. Si la voz lo llamaba de nuevo, Samuel debía responder de otra manera. Ya no correría hacia Elí. No buscaría otra explicación. Simplemente debía decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel regresó a su sitio. Aquel camino de vuelta no fue como los anteriores. Ahora había expectación. El silencio de la noche parecía más intenso. Cada sonido adquiría significado. El corazón del muchacho probablemente latía más rápido. Estaba a punto de experimentar algo que nunca antes había experimentado. Entonces, una vez más, se oyó la voz. Esta vez, no era una simple llamada. Samuel, Samuel. Ahora no había duda. Era la misma llamada. Clara, directa, imposible de ignorar. Pero Samuel no huyó. Se quedó allí. Respiró hondo, quizás por un instante, reuniendo valor y recordando la guía que había recibido. Y entonces respondió: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Esa respuesta lo cambió todo. No era solo una frase, era una declaración de disposición. Samuel decía que estaba listo para escuchar, listo para aprender, listo para obedecer. No preguntó quién era, no cuestionó lo que estaba por venir. Simplemente se puso en la posición de siervo. Y fue en ese momento cuando Dios comenzó a hablarle directamente. El muchacho que hasta entonces solo había servido en el templo, ahora comenzaba a tener una relación más profunda con el Señor. No solo aprendería acerca de Dios, comenzaría a escuchar su voz. Esta escena revela algo poderoso. Dios había llamado a Samuel antes, pero solo cuando aprendió a responder correctamente se estableció una comunicación clara. Esto demuestra que escuchar la voz de Dios no depende solo del llamado, sino también de la disposición de quien responde. Y allí, en aquella noche silenciosa, comenzó una nueva etapa. Samuel dejó de ser solo un muchacho que ayudaba en el templo y comenzó a convertirse en alguien que llevaría el mensaje de Dios a todo un pueblo. Esa misma noche en que Samuel finalmente respondió al llamado, algo aún más grave estaba a punto de suceder. El muchacho se había ofrecido a escuchar, diciendo que estaba dispuesto, pero lo que oiría no sería sencillo. Dios comenzó a hablarle a Samuel, y el mensaje no era trivial. El Señor reveló que traería juicio sobre la casa de Elí. La razón era clara: los pecados de sus hijos, que se habían estado cometiendo durante mucho tiempo y que no se habían corregido como debían. Hofni y Fineas habían faltado continuamente al respeto al Señor. Sus actitudes en el templo no eran simples errores. Eran acciones graves que deshonraban todo lo que representaba la presencia de Dios. Y, aun sabiendo esto, Elí no había tomado medidas firmes para detener ese comportamiento. Dios declaró entonces que esta situación no quedaría impune. Dijo que la iniquidad de la casa de Elí no sería borrada por sacrificios ni ofrendas. En otras palabras, lo que estaba sucediendo era tan grave que no podía tratarse como algo común. Se dictó sentencia. Imaginen el peso que eso tuvo para Samuel. Era solo un muchacho. Hasta hacía poco, ni siquiera sabía reconocer la voz de Dios. Y ahora, de repente, recibía un mensaje difícil, relacionado con el hombre que lo cuidaba, alguien que era como un referente en su vida. Samuel escuchó todo, en silencio, sin interrumpir, sin preguntar. Simplemente recibió la palabra. Después de eso, la noche terminó, pero el impacto perduró. Al amanecer, Samuel se levantó como de costumbre y comenzó sus tareas en el templo. Abrió las puertas, organizó lo que había que hacer. Pero algo era diferente en su interior. Llevaba un mensaje que no era fácil de compartir. La Biblia muestra que Samuel tenía miedo de contarle a Elí sobre la visión. Y es comprensible. No era una noticia cualquiera. Era algo que implicaba juicio, consecuencias y la casa de alguien a quien respetaba. Pero Elí lo notó. Llamó a Samuel y le pidió que no ocultara nada. Le dijo que contara todo lo que Dios le había revelado. Y entonces, aun con aprensión, Samuel relató la historia. No omitió nada. Habló exactamente como la había escuchado. La reacción de Elí fue de sumisión. Reconoció que venía de Dios y declaró que el Señor haría lo que mejor le pareciera. Esta escena es profunda. Un muchacho recibiendo un mensaje difícil. Un líder reconociendo el error y aceptando el juicio. Y Dios demostrando que su justicia no ignora lo que se hace mal, ni siquiera en un entorno sagrado. Así que, esa noche, Samuel no solo escuchó la voz de Dios por primera vez, sino que también comenzó a comprender la responsabilidad de llevar un mensaje divino. Porque escuchar es una cosa, pero transmitir lo que Dios dice, especialmente cuando es difícil, requiere valentía, fidelidad y compromiso con la verdad. Y Samuel estaba empezando a aprender precisamente eso. Tras aquella noche trascendental, algo comenzó a cambiar gradual pero constantemente en la vida de Samuel.
Ya no era solo el muchacho que servía en el templo. Había algo diferente en él. Dios le había hablado, y no se limitó a ese instante. El tiempo pasó. Samuel siguió creciendo, tanto en edad como en madurez. Sus responsabilidades aumentaron, al igual que su comprensión. Pero, sobre todo, su relación con Dios se hizo cada vez más clara y sólida. La Biblia muestra que el Señor permaneció con Samuel. Esto significa que no fue una experiencia aislada. Dios comenzó a revelarse a él continuamente, y algo muy importante empezó a suceder. Ninguna de las palabras de Samuel cayó en saco roto. Es decir, todo lo que decía, proveniente de Dios, se cumplía. La gente empezó a notarlo. Al principio, quizás pocos lo notaron. Alguien que escuchó una palabra, alguien que vio algo cumplirse. Pero, con el tiempo, se extendió. La reputación de Samuel comenzó a crecer. De región en región, de ciudad en ciudad, la gente empezó a oír hablar de él. Hay un joven en Israel, y Dios le habla. No pasó mucho tiempo antes de que todo el pueblo lo reconociera. La Biblia declara que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, comprendió que Samuel había sido establecido como profeta del Señor. Esta expresión muestra una amplitud tal que, de un extremo a otro de la nación, todos sabían quién era. Pero este reconocimiento no provenía de su apariencia, su posición ni la influencia humana. Provenía de algo mucho más poderoso, la confirmación de Dios sobre su vida. Samuel no necesitaba imponerse ni demostrar nada con palabras vacías. Su vida hablaba por sí sola. Su fidelidad, su actitud, sobre todo, el cumplimiento de los mensajes que transmitía, demostraban claramente que había sido elegido. Y mientras esto sucedía, Dios continuaba manifestándose. La Biblia dice que el Señor reapareció en Silo, revelándose a Samuel a través de su palabra. Esto demuestra que la relación entre Dios y Samuel era activa, constante y viva. Así, aquel muchacho que antes no reconocía la voz que le llamaba en la noche, ahora era reconocido por toda una nación. El crecimiento de Samuel no fue solo personal. Se convirtió en un referente espiritual para Israel. Y esto revela algo poderoso. Cuando alguien aprende a escuchar a Dios con sinceridad y responde con obediencia, llega un momento en que no solo cambia su vida, sino que todos a su alrededor comienzan a darse cuenta de que Dios está con ellos. Con el paso del tiempo, mientras Samuel crecía y era reconocido como alguien que oía la voz de Dios, la nación de Israel atravesaba un periodo difícil. Un enemigo constante se interponía en su camino. Los filisteos, pueblos vecinos que a menudo se enfrentaban a Israel. En cierto momento, la tensión aumentó, y la guerra se volvió inevitable. Los israelitas se prepararon y fueron al campo de batalla para enfrentarse a los filisteos. ¿Había expectativa? Tal vez incluso confianza. Pero lo que sucedió no fue lo que esperaban. Comenzó la batalla, e Israel fue derrotado. Muchos hombres cayeron en ese enfrentamiento. El impacto fue enorme. El pueblo no comprendía cómo había podido suceder. Eran el pueblo de Dios. ¿Cómo podían perder de esa manera? Ante esta derrota, los líderes de Israel comenzaron a buscar una explicación. Pero, en lugar de examinar su propia condición espiritual, tomaron una decisión precipitada. Dijeron: llevemos el arca del pacto del Señor al campo de batalla para que nos salve de nuestros enemigos. El arca del pacto era el símbolo más sagrado para ellos. Representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Era algo que debía tratarse con reverencia, respeto y obediencia. Pero en ese momento, se la vio como una especie de solución inmediata, casi como un objeto que podía garantizar la victoria. Así que enviaron mensajeros a Silo, y estos trajeron el arca. ¿Quiénes la acompañaron? Los mismos hombres que ya habían mostrado falta de respeto, Hofni y Fineas, hijos de Eli. Cuando el arca llegó al campamento, hubo una gran celebración. El pueblo gritó tan fuerte que la tierra pareció temblar. Para ellos, esto significaba que la victoria estaba asegurada. Por otro lado, los filisteos oyeron el ruido y se asustaron. Sabían que el arca representaba al Dios de Israel. Por un instante, el miedo los invadió, pero aún así, decidieron luchar. La batalla comenzó de nuevo, y esta vez, el resultado fue aún peor. Israel sufrió una derrota mucho mayor. Murieron muchos hombres, muchos más que en la primera batalla, y sucedió lo que parecía imposible. El arca de la alianza fue capturada por los filisteos. Además, Hofni y Fineas murieron ese mismo día. La noticia fue devastadora. No se trataba solo de una derrota militar. Fue un golpe profundo a la identidad espiritual del pueblo. El arca, símbolo de la presencia de Dios, estaba ahora en manos del enemigo. Pero esta historia revela algo importante. La presencia de Dios no puede ser tratada como un objeto. No puede usarse como una herramienta para resolver problemas sin obediencia y comunión con Él. Israel había depositado su confianza en algo visible, sin corregir sus propios errores. Y el resultado fue doloroso. Así, ese día, el pueblo no solo perdió una batalla, perdió algo que consideraba sagrado, demostrando que la verdadera fuerza no reside en los símbolos, sino en una relación sincera con Dios. La batalla había terminado,
pero lo peor estaba por venir. Mientras todo esto sucedía en el campo de batalla, Elí permanecía en Silo. Ya anciano, con la vista debilitada, no luchaba, pero su corazón estaba completamente conectado con lo que ocurría. La Biblia lo describe sentado, esperando noticias, ansioso por el arca de Dios. No era solo preocupación por la guerra, era algo más profundo. Elí sabía que la situación espiritual de Israel no era buena. Conocía las faltas de sus hijos, conocía los errores que se habían cometido, y, en lo más profundo de su ser, sentía un peso en el corazón, como si presintiera que algo muy grave podía suceder. Entonces llegó un mensajero. Venía del campo de batalla, con claros signos de tragedia. Su ropa estaba desgarrada, tenía tierra en la cabeza, señales de luto, de derrota, de algo terrible que había ocurrido. La ciudad comenzó a agitarse. El ruido, el llanto, la conmoción se extendieron rápidamente. Elí, al oír aquel tumulto, preguntó qué sucedía. No podía ver, pero presentía que algo andaba mal. El mensajero se acercó y comenzó a relatar todo. Primero, habló de la derrota de Israel. Luego, mencionó la gran cantidad de muertos. Después, trajo la noticia que impactó profundamente a Elí. Sus 2 hijos, Hofni y Fineas, habían muerto. Aquella ya era una noticia devastadora. Pero aún había más. Entonces, el mensajero dijo, y el arca de Dios ha sido capturada. En ese instante, algo sucedió. Al oír hablar de la pérdida del arca, Elí perdió el control de su cuerpo. Cayó hacia atrás de la silla donde estaba sentado, junto a la puerta. La caída fue violenta. Como ya era anciano y corpulento, se rompió el cuello, y allí mismo, en ese instante, murió. La Biblia relata que Elí había sido juez en Israel durante 40 años. 40 años de liderazgo, 40 años acompañando al pueblo. Pero ese momento marcó el fin de todo. No se trataba solo de la muerte de un hombre. Era el fin de una era. La casa de Elí, que había ocupado una posición importante en el sacerdocio, llegaba a un trágico final. Todo lo que Dios había anunciado comenzaba a cumplirse ante los ojos del pueblo. La pérdida del arca, la muerte de sus hijos y ahora su propia muerte, todo formaba parte de un juicio divino, consecuencia de un camino que no se corrigió a tiempo. Esta escena tiene un gran peso. Demuestra que las decisiones ignoradas, los errores no corregidos y las responsabilidades descuidadas pueden acarrear graves consecuencias, incluso después de muchos años. Así pues, aquel día, Silo no solo lloraba una derrota, lloraba el fin de un liderazgo, el fin de un ciclo y el comienzo de una nueva era que empezaría a tomar forma a través de alguien que ya estaba siendo preparado, Samuel. Tras todo lo sucedido, la derrota en la guerra, la pérdida del arca, la muerte de Elí y sus hijos, Israel entró en un periodo de dolor y reflexión. El pueblo sintió el peso de las consecuencias. No se trataba solo de una crisis externa, sino de una crisis espiritual. Fue en este contexto que Samuel comenzó a destacar con mayor claridad ante todos. Ya era reconocido como alguien que escuchaba a Dios, pero ahora asumió un papel aún mayor: guiar espiritualmente al pueblo, no con la fuerza militar ni con la imposición, sino con dirección, palabra y verdad. Samuel observó a aquella nación herida y comprendió lo que se necesitaba hacer. No comenzó con estrategias de guerra, comenzó con un llamado al arrepentimiento. Samuel les dijo al pueblo que, si de verdad querían volver al Señor, debían hacer algo concreto. No bastaba con sentir tristeza o temor a las consecuencias. Era necesario cambiar de actitud. Les instruyó a abandonar los dioses extranjeros, todo aquello que había suplantado a Dios en sus corazones. Les pidió que volvieran sus corazones al Señor y le sirvieran solo a Él. Fue un llamado directo, sin rodeos, sin excusas, y sucedió algo asombroso. El pueblo escuchó. Israel comenzó a responder. El pueblo abandonó lo que desagradaba a Dios y comenzó a reconciliarse con Él. Fue como si, después de tanto tiempo, finalmente comprendieran dónde se habían equivocado. Entonces Samuel dio otro paso. Convocó al pueblo a un lugar llamado Mizpa. Allí, todos se reunieron. Fue un momento colectivo, un acto público de retorno a Dios. Durante esa reunión, el pueblo ayunó, reconoció sus errores y confesó sus pecados. No ocultaron nada. Reconocieron sus faltas ante Dios. Y Samuel estaba allí, dirigiendo todo. Intercedió por el pueblo, oró por ellos, guió ese momento de reconexión espiritual. Por primera vez en mucho tiempo, Israel estaba volviendo al camino correcto. Pero aún quedaba un desafío. Los filisteos se enteraron de aquella reunión y decidieron atacar de nuevo. Era como si el pueblo estuviera siendo puesto a prueba justo en el momento en que comenzaban a alinearse con Dios. Ante esto, Israel no recurrió a estrategias humanas. Le pidieron a Samuel que no dejara de clamar al Señor por ellos. Y Samuel lo hizo. Ofreció un sacrificio y clamó a Dios. Y, en ese instante, ocurrió algo poderoso. El Señor respondió. Un gran rugido resonó contra los filisteos, sembrando la confusión entre ellos. El resultado: Israel venció. Pero esta vez,
La victoria no provino de la confianza en símbolos ni de su propia fuerza. Provino de un corazón alineado con Dios. Después de eso, Samuel erigió una piedra y la llamó Ebenezer, que significa, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Fue un hito, un recordatorio, una forma de no olvidar jamás lo que Dios había hecho. Así, Samuel no solo asumió el liderazgo, sino que condujo al pueblo a una verdadera transformación. Demostró que el camino de regreso no reside en soluciones rápidas, sino en un corazón sincero, dispuesto a reconocer los errores y volver a empezar. Y bajo ese liderazgo, Israel comenzó, poco a poco, a vivir una nueva era. Con el paso de los años, Israel comenzó a experimentar un periodo de mayor estabilidad. Bajo el liderazgo de Samuel, el pueblo experimentó guía, justicia y una relación más cercana a Dios. Él no solo juzgaba, sino que también guiaba espiritualmente la nación, visitando ciudades, enseñando, aconsejando y manteniendo al pueblo en el camino correcto. Pero el tiempo no se detuvo. Samuel envejeció y, como era natural, ya no podía liderar todo con la misma fuerza de antes. Así que sus hijos comenzaron a asumir algunas responsabilidades. Sin embargo, a diferencia de él, no siguieron el mismo camino. Comenzaron a actuar de manera incorrecta, aceptando sobornos y distorsionando la justicia. El pueblo lo notó, y fue en ese momento cuando algo comenzó a cambiar en Israel. Los líderes tribales se reunieron y fueron a ver a Samuel. Reconocieron su avanzada edad y señalaron el comportamiento de sus hijos. Pero, en lugar de pedir corrección o un retorno a los valores que conocían, hicieron una petición diferente. Dijeron, nombra un rey para que nos gobierne como todas las demás naciones. Esa petición conllevaba algo profundo. Hasta entonces, Israel vivía bajo un modelo diferente. Dios era reconocido como su verdadero rey. El liderazgo humano, como el de Samuel, existía para guiar, pero la autoridad final provenía del Señor. Este era el modelo teocrático, donde Dios gobernaba directamente sobre el pueblo. Pero ahora, Israel anhelaba algo visible, algo similar a lo que veían a su alrededor. Querían un rey humano, alguien que estuviera al frente, que fuera visible, que liderara como los demás pueblos. Esta petición entristeció a Samuel, no solo por la comparación con otras naciones, sino porque revelaba algo más profundo, un cambio en los corazones del pueblo. Estaban dejando de confiar plenamente en Dios para buscar seguridad en algo humano. Samuel llevó esta situación al Señor, y Dios respondió. Le dijo a Samuel que escuchara al pueblo, pero dejó claro lo que eso significaba. No era a Samuel a quien rechazaban, sino a Dios mismo como rey sobre ellos. Aún así, antes de conceder la petición, Dios le ordenó a Samuel que advirtiera al pueblo. Y Samuel habló, explicó cómo sería vivir bajo el gobierno de un rey humano. Dijo que el rey se llevaría a sus hijos a la guerra, a sus hijas para que le sirvieran, sus tierras, sus posesiones, y que el pueblo terminaría sirviéndole. Fue una clara advertencia sobre las consecuencias de esa decisión. Pero el pueblo no cedió. Insistieron. Dijeron que querían un rey a toda costa, ser como las demás naciones, tener a alguien que los liderara en las batallas y estuviera al frente. Y así, en ese momento, Israel tomó una decisión importante. Eligieron cambiar una relación directa con Dios por un modelo de gobierno humano. No porque Dios dejara de ser suficiente, sino porque sus corazones anhelaban algo que pudieran ver. Esta decisión marcaría el comienzo de una nueva etapa en la historia de Israel. Una etapa que traería conquistas, desafíos, errores y lecciones. Y Samuel, aún entristecido, seguiría siendo una pieza fundamental en este proceso. Porque incluso cuando las personas cambian de rumbo, Dios sigue guiando la historia. Aún con el corazón apesadumbrado por todo lo que había oído, Samuel no eludió su responsabilidad. Podría haberse resistido, podría haber insistido aún más en que el pueblo cambiara de parecer, pero eligió obedecer, porque, sobre todo, Samuel comprendió algo esencial. Su papel no era imponer su voluntad, sino seguir la guía de Dios. Entonces, el Señor comenzó a guiar los siguientes pasos. De manera silenciosa y estratégica, Dios preparó un encuentro que cambiaría la historia de Israel. Un hombre llamado Saúl, de la tribu de Benjamín, acudió a Samuel por un motivo sencillo, aparentemente sin mayor importancia: buscar unos asnos que se habían perdido. Saúl no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Mientras buscaba a los animales, alguien le sugirió que buscara al vidente, alguien que pudiera guiarlo. Ese vidente era Samuel. Y así fue como, en medio de una situación cotidiana, Saúl fue conducido al hombre que llevaba la voz de Dios. Pero nada de eso fue una coincidencia. Incluso antes de la llegada de Saúl, Dios ya le había revelado a Samuel que él sería el elegido para gobernar Israel. Sería el primer rey que marcaría el comienzo de una nueva etapa en la historia del pueblo. Cuando Saúl finalmente conoció a Samuel, sucedió algo diferente. Samuel lo trató de manera especial, lo invitó a comer y le ofreció un lugar de honor. Puede que Saúl no comprendiera del todo lo que estaba pasando, pero cada detalle tenía un propósito. Al día siguiente,
Al despedirse, Samuel le pidió a Saúl que se apartara un momento. Fue un momento íntimo, un momento decisivo. Entonces, Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó, declarando que el Señor lo había ungido como líder de su pueblo. Ese simple acto tenía un profundo significado. La unción representaba separación, elección, consagración. Desde ese momento, Saúl ya no era un hombre común. Había sido elegido para una misión, gobernar Israel. Samuel también le dio señales que lo confirmarían, demostrando que Dios tenía el control de todo. Y, mientras Saúl seguía su camino, estas señales comenzaron a cumplirse, una tras otra. Era la confirmación de que esta decisión no provenía de los hombres, sino de Dios. Aún así, es importante recordar, Samuel seguía conmovido por sus emociones durante todo este proceso. Le había entristecido la petición del pueblo. Sabía lo que representaba, pero, aún así, se mantuvo fiel. No permitió que sus emociones lo alejaran de la obediencia. Y esto revela algo muy poderoso. Obedecer a Dios no siempre significa estar de acuerdo con todo lo que uno siente, sino confiar en que Él sabe lo que hace. Así, con la unción de Saúl, comenzó una nueva etapa. Israel tenía ahora un rey. El modelo de liderazgo cambió. La historia avanzó. Y Samuel, una vez más, estaba en el centro de todo, no como rey, sino como aquel que escuchaba a Dios y guiaba los acontecimientos según la voluntad divina. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de desafíos, decisiones y consecuencias que marcaría profundamente el futuro de toda la nación.